Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, Un viaje en el tiempo para niños. Y si recuerdan que en el episodio anterior viajamos al origen de los Juegos Olímpicos, donde descubrimos cómo los antiguos griegos celebraban estos eventos no solo como competencias, sino como una fiesta en honor a sus dioses. Ahora, en este episodio, vamos aún más lejos en el tiempo, al año 753 a.C. Conoceremos la increíble y algo alocada historia de cómo nació Roma, la ciudad que un día gobernó el mundo. Desde gemelos perdidos y un lobo que los cuidó, hasta batallas épicas por esposas robadas, el inicio de Roma no fue nada normal. ¿Has oído hablar de las botas de 7 leguas? Esas botas mágicas con las que se podían recorrer kilómetros en un solo paso. Bueno, hoy viajaremos a una bota aún más grande, una que no está hecha de cuero, sino de tierra, montañas y mar. Desde las alturas, se parece a una enorme bota sumergida en el Mediterráneo. Su nombre es Italia, y aquí comenzará una historia que marcará el destino del mundo. Algo muy importante ocurrió en Italia poco después de la primera Olimpiada en Grecia. Fue tan importante que se le llamó el año 1 y durante 1000 años la gente contó a partir de él, como lo hacían los griegos desde la primera Olimpiada y como lo hacemos ahora desde el nacimiento de Cristo. Sin embargo, lo que ocurrió no fue el nacimiento de un hombre, fue el nacimiento de una ciudad. Y esta ciudad se llamó Roma. La historia de Roma comienza con leyendas que conocemos como cuentos de hadas o mitos, al igual que la historia de Grecia. Homero narró en la Odisea las maravillosas aventuras griegas. Muchos años después, el poeta Virgilio narró cosas impresionantes, cosas sorprendentes de un troyano llamado Eneas. Eneas huyó de Troya cuando la ciudad ardía y partió en busca de un nuevo hogar. Después de años de vagar por el mar, Eneas y su gente llegan a la desembocadura del río Tíber. Allí, Eneas conoció a la hija del hombre que gobernaba aquel país, una joven llamada Lavinia, y se casó con ella y vivieron felices para siempre. Eneas, los dioses te han traído hasta aquí. He soñado con un gran imperio nacido de tu linaje. Toma la mano de mi hija, Lavinia. Así, los hijos de Eneas y Lavinia gobernaron el país y tuvieron hijos. Y sus hijos tuvieron hijos. Y sus hijos tuvieron más hijos. Hasta que finalmente nacieron gemelos varones. Estos gemelos se llamaron Rómulo y Remo. Aquí termina la primera parte de la historia y empiezan los problemas, pues no vivieron felices para siempre. Cuando nacieron los gemelos, un hombre se había apoderado del reino y temía que estos dos niños crecieran y se lo arrebataran. Así que metió a los gemelos en una cesta o canasta y los dejó flotando en el río Tíber, con la esperanza de que se los llevara el mar o se ahogaran. Pensó que esto estaba casi bien, siempre y cuando no los desapareciera con sus propias manos. Pero la cesta fue arrastrada a la orilla en lugar de hundirse en el mar o volcarse, y una loba encontró a los gemelos y los crió como si fueran sus propios bebés. Un pájaro carpintero también los ayudó y los alimentó con frutos. Finalmente, un pastor los encontró y los crió como si fueran sus propios hijos, hasta que crecieron y se convirtieron en hombres. Esto se parece mucho a la historia de Paris en nuestros episodios anteriores, quien fue abandonado a su suerte y fue encontrado y criado por un pastor también. Cada uno de los gemelos quiso entonces construir una ciudad, pero no se ponían de acuerdo sobre cuál de los dos la haría. Y en una discusión, Rómulo desapareció a su propio hermano gemelo, Remo. Remo, esta será nuestra ciudad. Roma se alzará sobre esta colina. Pero, ¿por qué debería ser tu decisión?
cierto, somos dos. Pero Roma necesita un solo líder. ¡Y ese seré yo! ¡Ah! Entonces Rómulo construyó la ciudad junto al río Tíber, en el lugar donde él y su hermano habían sido salvados y amamantados por la loba. Allí había 7 colinas. Esto ocurrió en el año 753 a.C. y la llamó Roma en honor a su propio nombre, y a sus habitantes les llamó romanos. Por eso, desde entonces, los reyes romanos siempre afirmaron ser descendientes del héroe troyano Eneas, tatarabuelo de Rómulo. ¿Te parece creíble esta historia? Pues no mucho. Pero es una historia tan antigua que se supone que todos la han oído, aunque solo sea una leyenda. Para atraer gente a la ciudad que había fundado, se dice que Rómulo invitó a todos los ladrones y hombres malvados que habían escapado de la cárcel a vivir a Roma, prometiéndoles que allí estarían a salvo. Pero entonces ocurrió algo aún más sorprendente. Como ninguno de los hombres tenía esposa y no había mujeres en su nueva ciudad, Rómulo ideó un plan para conseguirles esposas. Invitó a un antiguo pueblo, los sabinos que vivían cerca, tanto hombres como mujeres, a Roma para una gran fiesta. Si queremos que Roma prospere, necesitamos esposas. Invitaremos a los sabinos a un festival y en el momento oportuno tomaremos a sus mujeres. Sin sospechar nada, hombres y mujeres acudieron a Roma, sin imaginar que estaban a punto de formar parte de un evento que cambiaría la historia para siempre. Aceptaron y se ofreció un gran banquete. En medio del festín, cuando todos comían y bebían, se dio una señal y cada romano tomó a una sabina por esposa y huyó con ella. Los esposos sabinos se prepararon de inmediato para la guerra contra los romanos, quienes les habían robado a sus esposas. Recuperaremos a nuestras hijas y hermanas. Cuando comenzó la batalla entre los dos ejércitos, las sabinas salieron corriendo en medio de la lucha entre sus nuevos y antiguos esposos y les rogaron a ambos que se detuvieran. Dijeron que habían llegado a amar a sus nuevos esposos y que no volverían a sus antiguos hogares. ¡Basta! ¡Basta! ¡Padres, hermanos, esposos! ¡Detengan esta locura! No podemos permitir que la guerra destruya nuestras familias. Parece un comienzo bastante malo para una nueva ciudad, ¿no te parece? Y quizá se pregunten cómo resultó Roma, una ciudad que empezó con Rómulo desapareciendo a su hermano y que fue poblada por prisioneros fugados que robaban las esposas de sus vecinos. Sin embargo, debemos recordar que entonces estaban más cerca de la época en que vivían los hombres primitivos, cuya única regla de vida era matar o morir, robar o ser robado, y cuya forma habitual de conseguir esposas era golpearlas en la cabeza y arrastrarlas a sus cuevas mientras estaban inconscientes. Además, creían en los mismos dioses que los griegos, y hemos oído cómo sus dioses cometían toda clase de maldades. Esto también fue mucho antes del nacimiento de Cristo, y en aquel entonces desconocían por completo la religión cristiana o lo que llamamos el bien y el mal. Si los dioses hubieran enviado una señal clara sobre quién debería gobernar Roma, ¿crees que Rómulo y Remo habrían tomado decisiones diferentes? Si hubieras sido Remo, ¿qué habrías hecho diferente para evitar el conflicto con Rómulo? Las mujeres sabinas lograron detener una guerra con sus palabras. ¿Puedes pensar en otro momento de la historia donde las palabras hayan sido más poderosas que las armas? Si tú tuvieras que fundar una nueva ciudad desde cero, ¿qué valores y reglas serían lo más importante para asegurar su éxito?
Verán, he tratado de encontrar razones para explicar por qué estos primeros romanos actuaron como lo hicieron. Pero la verdad es que su historia está llena de decisiones difíciles. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que hicieron lo correcto? Nos escuchamos en el próximo episodio. Viajaremos al año 612 a.C. En este episodio, había una ciudad tan poderosa que llegó a dominar casi todo el mundo conocido y luego desapareció para siempre. Vamos a descubrir los secretos de los temibles reyes de Asiria, con sus rizos en espiral, sus palacios llenos de estatuas con alas y hasta una biblioteca hecha de barro. No se lo pueden perder. Califica nuestro podcast con 5 estrellas en Spotify o síguenos en YouTube Podcast Histora Mundi y compártelo con tus amigos para que se unan a nosotros en este increíble viaje. Nos vemos en el próximo episodio.